Pone a ver todo lo que pasó Cristo por amor a nosotros. Y a veces porque alguien no me saludó, yo voy a dejar ir a la Mire, iglesia. varón, No porque el pastor no va a mi casa y me visita, yo voy a dejar. usted va y lo visita, varón, y van y se congregan 3 días. Luego se desaparecen nuevamente porque ellos son los que hay que estarlo ñompeando como un carro que se le descargó la batería para poder asistir a la congregación. Hey, Dios le bendiga, varón. Mi hermano, pero que Dios le bendiga. Amén. Yo vine a visitarlo porque tengo como 3 meses que no lo veo en la congregación. Varón, pero yo estoy prendido. Yo me mantengo viendo a Juan Carlos Arigan, a David Biel y a Moisés Bell. Esa gente me Ajá. tiene prendido, varón. No, varón, eso no es así. Usted tiene que ir a la congregación a calentarse con sus hermanos. Varón, Dios está en todo lugar. No, no, varón, eso no es así. Varón, usted está que supuestamente prendido, pero ya es la ceniza que le queda, mi hermano. Varón, usted me está ofendiendo. No, varón, ¿cómo va a ser? Es que tiene que congregarse, varón. Hablamos, varón. Yo no entiendo cómo es que hay personas que ellos entienden que no tienen que congregarse y están en sus casas recluidos pensando que viendo videos en YouTube y algunas otras alternativas supuestamente espirituales, ellos creen que se van a fortalecer en Dios. Eso no es así. Dios le bendiga a mis amados una vez más en Radio Voluntad TV. Le motivamos a que se suscriban, activen la campanita de notificación para que le pueda llegar el contenido que estaremos haciendo. Así que le motivamos a que sean parte de esta familia que ven ascenso. Mi nombre es Emanuel Reyes. El mío es Heuris Pérez. Hoy vamos a tocar un tema que es de mucha controversia Así es. y de mucha cuestionante dentro y fuera del pueblo del Señor. ¿Cuál es el tema? ¿Es obligatorio ir al templo para poder ser salvos? Esta es una cuestionante que no solamente los cristianos se hacen, sino la mayoría de los inconversos, porque entienden que no hay que ir a la iglesia, no a la iglesia, sino al templo, porque la iglesia es todo aquel que le sirve al Señor. Ahora bien, vamos a avalarnos en la palabra del Señor, Aleluya. porque no podemos hablar en base a lo que pensamos o a lo que creemos, sino a lo que dice la Biblia. Así mismo. Porque la Biblia es la verdad absoluta. Y dice, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Así es. O sea que la palabra es fiel y podemos creer en ella sin ningún tipo de inconvenientes, porque es palabra de Dios. Amén. Ministro, dígame, líder. ¿Usted cree que en este tiempo hayan personas que tengan ese pensamiento de que no hay que ir a un templo? Es así. Usted sabe que en los últimos tiempos la dejadez espiritual y ese mismo tema de que si tengo que congregarme o no, está siendo muy golpeado en estos tiempos. Incluso personas que no son cristianas tienden a hablar de estos temas que no deben de congregarse. Incluso escuché uno que decía que si usted quiere conocer a Dios, no vaya a una congregación. Oiga. Porque entienden que las congregaciones solo enseñan dogma de hombre, aleluya, que es para beneficio de los pastores. Wow. Y en estos últimos tiempos no son solo eso, sino que hay personas que les gusta estar en sus casas, se olvidan de las casas de Dios. Y yo digo, ¿cómo van a desarrollar el ministerio que Dios depositó en su vida? No entiendo, mi hermano. Si el ministerio que nosotros tenemos es para edificación del cuerpo de Cristo, Así es. que es la iglesia. Así es, mi hermano. Mire, yo estaba investigando acerca de esto desde el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que cuando el pueblo del Señor fue libertado de la cautividad, cuando estaban allá en Egipto, recuerde que el Señor levanta a Moisés. Moisés, por mandato del Señor, va donde el faraón. Y usted sabe la historia, no quiero abundar mucho en ella. Dios libertó a su pueblo de ese yugo de esclavitud. Y en el transcurso del pueblo del Señor, en el desierto, bajo la guianza de Dios a través de Moisés, el pueblo se consolida. El pueblo aprende a caminar como pueblo de Dios. El pueblo vio manifestaciones grandiosas del Dios del cielo. Vio como maná descendió del cielo. Vio como agua brotó de la peña. Y muchos otros milagros portentosos del Señor fueron evidentes en el desierto, bendito sea el Señor. Ahora bien, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, encontramos al mismo Dios dando ordenanzas a Moisés de que hable con los varones y todo aquel que tenga en su corazón voluntariamente ofrecer ofrendas al Señor. ¿Para qué? Para que le construyan al Señor un santuario. Esto no vino de la mente ni del pensamiento de Moisés, sino que el mismo Dios fue el que dio la ordenanza de que se le construya un santuario para él habitar en medio de su pueblo. Ahora bien,
Ese santuario, dice la palabra, que era un lugar movible, donde iba a ser introducida el arca del pacto. Recordemos que en el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban los vasos de oro con el maná, y también estaban las tablillas donde el Señor dictó, bendito sea el nombre del Señor, los mandamientos para que su pueblo se rija por ellos. Ahora bien, este santuario, que era movible, junto al arca del pacto, caminaba con el pueblo de Dios donde quiera que el pueblo se movía. Así es. Y esto era en aquel tiempo, ¿por qué? Porque el pueblo no había llegado al lugar donde Dios quería que ellos llegaran, donde Él les prometió que los iba a llegar. Por esta razón, Dios mismo es que ordena de que se construya este santuario, que sea movible. ¿Para qué? Para que sepan ellos que donde quiera que ellos se movían, Dios iba a estar con ellos. Pero el tiempo transcurre. Nos vamos al tiempo de David. David dice la palabra que tuvo en su corazón hacerle un templo al Señor. Así es. Pero ya no en esta ocasión movible, sino un templo inmobiliario. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el mismo Dios trató con él y le dijo que él no le iba a construir un templo al Señor, sino de alguien que iba a salir de sus lomos, refiriéndose a Salomón. Salomón tuvo un encuentro con Dios terrible, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le permitió que Salomón sea quien le construya un templo. ¿Con qué finalidad? Dios quería que fueran a adorarlo allí, que hicieran reuniones para ofrecer sacrificios a Dios allí. Y yo me pregunto, ¿cómo es que hay personas que afirman de que no se debe ir a una congregación, de que no se debe visitar el templo? Ellos entienden que su vida, ellos tienen que buscar a Dios a su manera, solos, aislados totalmente, donde bíblicamente el mismo Dios fue quien procuró que haya un templo donde se adore su nombre. Así es. Y si tú te fijas que la misma historia dice que la farda de Dios, la nube de Dios, descendió en aquel lugar, porque estaban juntos, unánimes, adorando a Dios. Bendito sea el y Dios nombre le dio del la Señor. bendición de que su presencia estuviera ahí. Alabado sea el Y nombre nadie del podía Señor. salir del templo. Así es, mi hermano. Porque la presencia de Dios es tan hermosa que hoy se sentía regocijado, porque es que un minuto en la presencia de Dios basta para nosotros fortalecernos, alegrarnos y más adorar a Dios con devoción. Así es, mi hermano. Y me lleva a la historia también cuando el mismo Dios mandó a que el pueblo se santificara para él hablarle desde el monte. Y el pueblo no quiso. Dijo, no, sube tú por temor a Dios. Así es. Porque no tenían ese lugar donde Dios habitaba, aleluya, donde podían adorar a Dios con devoción, sino que Dios hablaba mayormente a través de un profeta. Así es. Y Dios le dice al pueblo, santifíquense, que yo voy a hablar con ustedes. Alabado Y dice sea el que la nombre del presencia de Dios fue tan fuerte que el monte donde descendió el Todopoderoso temblaba. Gloria y al nombre de humeaba. Cristo. Aleluya. Aleluya. El pueblo tenía temor de acercarse a ese monte. Bendito sea Dios, porque Aleluya. sabían quién era que estaba allí. Así Ahora es. bien, ministro, nosotros brevemente dimos un tópico del Antiguo Testamento de cómo Dios era quien instaba a que le construyeran un templo. ¿Para qué? Para adorar su nombre, un santuario de adoración. Pero bien, si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos Aleluya. algunos pasajes bíblicos, algunas historias que también nos justifican lo que estamos diciendo, de que sí tenemos que ir a un templo, Santo tenemos Jesús. que ir a una congregación, porque la Biblia dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. El salmista, en el Salmo capítulo 133, él está diciendo que miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Estamos conscientes. Así es. Cuando nos reunimos en cualquier lugar, 3, 4, 5 hermanos, a adorar a Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿por qué hablamos de ir a un templo? A un lugar donde tengamos por costumbre reunirnos para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, esta era una práctica que tenía constantemente, ministro. Y yo no entiendo, vuelvo y repito, por qué usted que me está viendo, ahora se ha tomado ese pensamiento, esa decisión de que usted no tiene que ir a la congregación, de que usted pueda hacerlo desde la casa. Como bien decía el ministro en el principio, porque usted ve los mensajes en YouTube de fulano de tal, de mengano, de sotano, ya usted entiende que usted se está congregando por ahí. Eso no es así, mi hermano. No, y tú sabes que la misma naturaleza nos enseña que cuando una manada está unida, es difícil penetrar, aleluya, a destruir esa manada. Así es. Y si también te vas a los atletas, para ellos poder alcanzar ese nivel de profesionalismo, deben de tener un instructor, deben de coger la experiencia también de sus compañeros. Así es. Para poder alcanzar el logro que es la victoria en cualquier deporte que se propongan hacer. Así es. Y si tú te fijas que ellos hablan el mismo lenguaje.
Si tú te vas a lo de baloncesto, ellos hablan el mismo lenguaje. Así es. Si te vas a lo de voleibol también. Ujú. Entonces, para tú poder ser próspero en lo que es lo espiritual, debe de congregarte. Debe de unirte a los otros carbones para que ese fuego se mantenga vivo. Gloria a Dios. Porque cuando no estamos asolados en la casa, solo, que no compartimos lo que Dios da a otra persona, nos volvemos ceniza. Así es. Porque es mejor tú estar unido a otra persona para correr la meta que debemos alcanzar que hacerlo solo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que en el libro de los Hechos, ministro, muy buena su participación en cuanto a lo que es la unidad, de que tenemos que estar unidos, mi hermano. Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, entienda que usted tiene que estar con aquellos que también pertenecen a ese cuerpo. Nos vamos al libro de los Hechos, donde narra la historia de la iglesia primitiva. Mire, en el capítulo 2, versículo 46, dice que ellos perseveraban juntos unánimes en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es. O sea, estaban juntos, escúcheme, estaban juntos en el templo, en el santuario, en el lugar donde Dios quiere que nosotros nos reunamos constantemente como algo ya normal en nuestra vida como creyentes. Así estaba la iglesia primitiva. Entonces, cuando usted se va al capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, era por costumbre que ellos tenían ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a Dios le agrada cuando nosotros sacamos de nuestro tiempo para ir a su casa a adorarle, para ir a su casa a bendecir su nombre, aleluya, a exaltarle. gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire el milagro portentoso que se manifiesta allí a la hora de la oración. Porque este hombre que estaba allí paralítico, mi hermano, día tras día lo llevaban a este lugar, a ese templo, para ver si algo pasaba. Y mire, recibió un milagro. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se congrega. Porque hay un pueblo que se reúne a buscar a Dios. Porque hay un pueblo que se preocupa porque el fuego esté ardiendo. Pero ¿y usted? Hábleme de usted, ¿por qué no se está congregando? No es, escúcheme bien, no es una obligación ir a un templo para usted ser salvo. De eso estamos seguros, porque Cristo fue quien pagó por nosotros, por nuestra salvación. El ladrón que estaba crucificado allí con Cristo, cuando él se arrepiente, inmediatamente él pasó a la eternidad con Cristo. Él no fue nunca a un templo, gloria al Señor. Eso nos da a entender que no es el templo que nos salva. Ahora bien, obediente a la palabra de Dios, obediente al Dios del cielo, sí tenemos que ir a un templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. No, es así. Y a veces uno piensa, bueno, no es bueno, congregarse es bueno, pero que el mismo Dios es celoso con su casa. Así es. Si usted se pone a ver en la historia de la Biblia, aquellos reyes que saquearon la casa de Jehová y que utilizaron esos utensilios en cosas vanas, Dios lo eliminó. Así Dios es, lo mató inmediatamente. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Entonces vemos que es ligero quedarse, no ir a la casa de Dios, no ver lo que necesita la casa de Dios. Si tú te fijas que en Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Entonces, desde ese tiempo ya se estaba viendo lo que se está viendo ahora. Así es. Que usted va a una congregación, a un culto, y a veces usted dice, wow, 10 gente, 15 gente, donde hay 200. Mire, es fuerte, varón. Entonces, somos el cuerpo de Cristo y yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Alabado sea el nombre del No Señor. porque yo sea importante, sino que aquel que lleva la palabra de Dios es de bendición para otras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ellos hay diferentes tipos de creyentes, varón. Está el creyente que para congregarse hay que insistirle vía WhatsApp o hay que ir a visitarlo a la casa. Duran 1, 2, 3, 4 meses sin congregarse. Varón, es que a mí nadie me visita. Usted va y lo visita, varón, y van y se congregan 3 días. Luego se desaparecen nuevamente porque ellos son los que hay que estarlo ñompeando como un carro que se le descargó la batería para poder asistir a la congregación. Son personas sin fundamentos, son personas que no tienen amor a las cosas de Dios, son personas que han perdido el interés por hacer la voluntad de Dios, y esto es de mucha preocupación. Si tú has entrado a este conglomerado de personas, aleluya, que hay que buscarlo para que se pueda congregar, usted va a tener problemas tarde o temprano, porque la frialdad está tocando tu puerta, y si te dejas enfriar por el diablo, estás propenso a perder tu salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que actívate, préndete en fuego en el Señor, empieza a congregarte. Alabado sea el nombre del Señor, porque quizás, hermano,
hay una situación que se dio en un momento determinado, tuvo un pequeño conflicto con un hermano y dejó de congregarse. No, que el varón no me saludó, que el varón me Aleluya. está tirando puya del púlpito. Que eso que Dios fue para mí. Sí, fue para mí. Alabado sea el Lo nombre que del están viendo Señor. este video quizás piensan lo mismo. Aleluya. No, ese varón sabe que yo no estoy yendo a la iglesia. Es que me conoce. Es que me conoce. Bendito ¿Sabe? sea el nombre Hay muchas del personas Señor. que se envuelven en cosas pequeñas. Si usted se pone a ver todo lo que pasó Cristo por amor a nosotros, y a veces porque alguien no me saludó, yo voy a dejar de ir a la Mire, iglesia. varón. No, porque el pastor no va a mi casa y me visita, yo voy a dejarla a la Pero iglesia. bendito sea el nombre del No, Señor. no. Si tú ves que a ti no te visitan, es porque tú eres uno de esos jóvenes, uno de esas damas, uno de esos caballeros que son los fuertes de la iglesia. Así es. Que no necesitan ser visitados. Exactamente. Porque son columnas que deben de visitar a nosotros. Aleluya, bendito Aquellos sea que el viven nombre del llamando Señor. a los demás para ver cómo están. Dios te puso ahí para que tú seas de bendición para otros. Aleluya. Para que tú los motives a ir a la congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Qué Aleluya. tremendo. Qué tremendo lo que acaba de mencionar el ministro. Si no te están visitando a ti, es porque tú tienes el Aleluya. visitar a otros. A ti se te ha dado el poder, la fuerza que se necesita para hacer soporte para otros que necesitan de ti. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otro tipo de creyente, ministro. Y es aquellos que ponen su mirada en el hombre, no en Jesús. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermano, hermana, amigo, que usted todavía no conoce a Jesús, deje de mirar al pastor, deje de mirar a su hermano que está lleno de debilidades y defectos, igual que tú también tienes muchas debilidades y defectos, y por concentrarte en lo que los demás tienen, no miras la viga que hay en tu propio ojo, mi hermano. Tú tienes defectos también. Aleluya. Para soportarte a ti también hay que orarle a Dios porque tú eres difícil. Entonces tú no quieres soportar a tus hermanos y por esa razón te dejas de congregar. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, ha metido en tu mente y en tu corazón de que no hay que ir a la congregación, de que yo tengo que ver videos en YouTube, de que yo tengo que vivir una vida sin tener ningún tipo de presión, ningún tipo de compromiso. Aleluya. Y yo seré salvo igual. No se deje engañar. No se deje engañar y estar ciego por el diablo, que el Señor los reprenda. Bendecido Entienda que Dios nos manda que nos congreguemos, a que estemos fervientemente en la casa de Dios. Allí se programan las reuniones, allí se programa lo que se va a hacer en pos del reino, a Así favor es. de las almas. ¿Y cómo te darás cuenta si no vas a la congregación? Así es. Hay que hacerte videollamadas para informarte. No, si usted es perteneciente al cuerpo de Cristo, usted tiene que ser un miembro activo en las cosas de Dios. Así es. Varón, y esos tipos de creyentes que entienden que si pasan por una necesidad, obligatoriamente la iglesia tiene que ayudarle. ¿En qué ámbito me refiero? Aunque aún la iglesia no sabiendo que tú estás pasando por una necesidad, yo entiendo que me deben ayudar. ¿Y cómo van a ayudar si no lo Pero saben? ¿y cómo, mi Entonces hay hermano? personas que ven que ayudan a otro porque quizás se acercaron a los diáconos, quizás se acercaron al pastor y el pastor le dio la ayuda que necesitaban en ese entonces. Entonces yo comienzo a pensar, pero yo tengo 15 años en el Evangelio y nunca he recibido una ayuda en la iglesia. Entonces por eso yo voy a dejar de ir a la iglesia. Pero es que si yo no hablo, varón. No, varón, es que si Dios te dio la facultad de que tú con tu trabajo, con el sudor de tu frente, puedes resolver el problema, no necesitas de la ayuda. Así es. Ahora, si es que ya tú lo necesitas porque de verdad ya no haya la forma de cómo hacerlo, tú puedes tocar las puertas, porque hay personas que son orgullosos, Sí. que no tocan puertas ni nadie entienden que hay que ayudarle, porque eso se ve. Ujú. No. Si tú tienes confianza con tu familia en la fe, que es lo que debemos de hacer, tener confianza como hermanos que somos para ayudarnos uno al otro. Así es. Entonces, toca la puerta. Imagino que en ese tiempo tenían todas las cosas en común y se contaban las necesidades que Claro tenían. sí, indiscutiblemente, Era varón. evidente. Entonces Así hay es. muchas personas que se agarran, no, que la iglesia no me ayuda. Mira, fulana llegó ayer y ya le han dado... Le llevaron una dorca. Alabado sea el nombre del Señor. La tienen durmiendo en colchones piloto de la reina. Entonces, mis amados, Aleluya. procure que su fortaleza sea Cristo. Así es. Procure ver que usted es importante para Dios. Alabado sea Que el usted nombre debe del de Señor. mantenerse firme, no importando la circunstancia por la que estemos pasando o viviendo, sino usted siga siendo fiel a Dios y creyendo que Él puede cambiar su historia. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche esto, hermano, que ya estamos terminando. El salmista David dijo en el Salmo 122, Aleluya. versículo 1, yo me alegré
con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Asistir a la casa de Dios puede ser un trabajo rutinario o una delicia. Depende de cómo usted lo vea, de cómo usted lo entienda lo que es ir a la casa del Señor. La pregunta inicial fue la siguiente: ¿es obligatorio ir al templo para ser salvo? La respuesta es: no es obligatorio para ser salvo, pero sí es de gran provecho para nosotros porque estamos obedeciendo a Dios en cuanto a lo que es reunirnos para adorarle en el santuario que se le ha creado al Señor, y porque esto nos fortalece a nosotros. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Así que entienda esto: el Señor demanda de ti que empieces a congregarte. Ve a la casa de Dios. No vayas a mirar los defectos de los demás, sino a adorar al Señor. Aleluya. Porque en todas las congregaciones hay situaciones, hay personas que tienen muchas debilidades y defectos, pero no estamos llamados a eso, sino a adorar a nuestro Creador. Amén. Y si Dios te ha dado el don de ser evangelista, de ser pastor, de ser maestro, de ser un servidor en la casa de Dios, ¿cómo tú te vas a desarrollar? Si el mismo Pablo dice, si tú eres evangelista, haz obra de evangelista. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú eres maestro, haz obra de maestro. Gloria al nombre de Cristo. Si tú eres una persona que tiene el don de sanidad, haz obra de ese don que Dios te ha entregado. Alabado sea el nombre. Y eso se desarrolla manteniéndote unido al cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Así Señor. que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Recuerde, si usted no se ha suscrito y es de lo que ve este contenido constantemente, mi hermano, suscríbase al canal, por el amor de Dios. Vamos a crecer juntos en familia. Active la campana de las notificaciones para que todos los lunes que subimos este contenido, usted sea de los primeros que pueda disfrutar de lo que Dios está enviando a través de estas cámaras. Amén. Suscríbete ahora y activa la campana de las notificaciones. Amén. Dios te bendiga. Y déjanos tu pensar del tema. Gloria al Señor. ¿Cree usted que es obligatorio congregarse? Alabado sea el Señor. Queremos escucharle. Dios te bendiga. Amén.